Hola, buenas tardes a todos. Pues es un placer estar aquí con ustedes y retomar este tema de alteraciones nutricias en personas que viven con VIH. Cualquier duda o pregunta que tengan pueden en el transcurso de la charla ir cuestionando, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta plática? El primero pues es analizar las alteraciones nutricias más frecuentes en personas que viven con VIH y revisar las estrategias para evitar, tratar o retrasar, en primer lugar, el síndrome de desgaste y describir las estrategias nutricias que van a estar relacionadas con las alteraciones metabólicas más frecuentes en las personas que viven con VIH. Bueno, en primer lugar, las alteraciones más frecuentes encontramos el síndrome de desgaste o bien la pérdida de peso involuntaria. Tenemos también la mala absorción que se puede presentar por alteraciones en el enterocito, por alteraciones en la microbiota, por efectos secundarios de medicamentos. En el caso de deficiencias de micronutrimentos, aquí les refiero las más comunes, como son la de vitamina A, vitamina D, vitamina B12 y en el caso de minerales como el hierro, el calcio, zinc y selenio. En alteraciones metabólicas vamos a mencionar la lipodistrofia, algo de toxicidad mitocondrial, las dislipidemias, la resistencia a la insulina y obesidad y de lo que ya habían comentado anteriormente, desmineralización ósea. Bueno, desde 1987 la CDC definió al síndrome de desgaste como una pérdida de peso mayor al 10%, la cual iba acompañada de diarrea, de fiebre, de debilidad, que se manifestaba por más de 30 días, sin tener una causa aparente. Esa es la principal diferencia que tendríamos entre síndrome de desgaste y hablar de caquexia, por ejemplo, que en caquexia sí tenemos una causa aparente. Sin embargo, esta definición fue más epidemiológica que aplicable a la clínica. Entonces, en un estudio de corte llamado Nutrición para una vida sana, realizado durante 10 años, se determinó como síndrome de desgaste aquella pérdida de peso involuntaria mayor al 10% en 12 meses o mayor al 7.5% en 6 meses, o bien que el paciente tuviera un índice de masa corporal que fuera perdiendo progresivamente hasta llegar a menos de 20 kilogramos sobre metro cuadrado, o una pérdida de masa libre de grasa, es decir, principalmente la masa muscular, mayor del 5% en 6 meses. Hay pacientes que pueden tener un índice de masa corporal entre 20 y 27, sobre todo los hombres, y haber tenido una pérdida de masa muscular aproximada del 35%, a eso también se le conoce como síndrome de desgaste. No por verlos con un índice de masa corporal que clasifica dentro de lo normal, quiere decir que no tengan la presencia de este síndrome. Bueno, ¿cuáles son las causas que se asocian al síndrome de desgaste? Tenemos, por un lado, un consumo insuficiente y por otro, tener un aumento en el gasto energético. Las causas que nos llevan a un consumo insuficiente pueden ser factores psicosociales, factores culturales, factores económicos. Por ejemplo, la falta de recursos económicos o la discriminación que pueden sufrir estos pacientes, el aislamiento que se tenga, puede hacer que se presente un bajo acceso a los alimentos. En cuestiones psicosociales, enfermedades psiquiátricas o la presencia de depresión, de ansiedad, los puede llevar a un consumo insuficiente. En los culturales, bueno, algunas creencias que se tienen en los pacientes o la educación es también un factor que interviene en un bajo consumo. En cuanto a lo que aumenta el gasto energético, tenemos sobre todo las comorbilidades que asociadas, como pueden ser infecciones o neoplasias, que van a aumentar ese gasto energético. También deficiencias hormonales, alguna de las más comunes que se refieren es la deficiencia de testosterona,
que se llega a reportar hasta en el 30% de los pacientes que viven con VIH. También una disminución en el factor insulino-símil, 1, el aumento en la resistencia a la hormona del crecimiento, el aumento de hormonas contrarreguladoras, que significa pues una proteólisis y una lipólisis, un estado catabólico continuo, y la producción aumentada de citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 o la interleucina 1, y la mala absorción, como ya habíamos comentado, puede relacionarse con alteraciones en los enterocitos o bien efectos secundarios a algunos medicamentos. Bueno, ¿cómo podríamos averiguar si nuestro paciente presenta este síndrome? En la parte inferior encontramos la fórmula para determinar el porcentaje de pérdida de peso. Es importante saber cuánto perdió de peso, pero también en qué tiempo lo ha perdido. Para esto investigamos primero cuál es el peso habitual del paciente y vamos a definir como peso habitual aquel peso que el paciente mantuvo por lo menos durante 6 meses. Porque a veces hay pacientes que se someten, por ejemplo, a algún plan de alimentación y dicen, bueno, este mes pesé 58, el mes pasado pesé 59 y luego pesaba 70. Debe ser el peso que habían mantenido por lo menos 6 meses. A ese peso se le va a restar el peso actual, se divide entre el peso habitual, se multiplica por 100 y obtenemos el porcentaje de peso perdido. De esa forma vamos a saber si realmente se trata de una pérdida grave o severa de peso. También debemos de preguntar si considera que su apetito ha sufrido alteraciones, si ha presentado diarrea, si se ha sentido últimamente más cansado, si ha tenido disminución en las actividades diarias, o bien si ha notado esa pérdida de peso, como les decía, en cuánto tiempo. Okay. ¿Cuál es el impacto que tiene ese síndrome de desgaste? Bueno, se han observado que desde que disminuyen los CD4, cuando empieza a presentarse una disminución de al menos 100 células por milímetro cúbico, se va a asociar a que el paciente pierda 1.9 kilogramos aproximadamente, cada pérdida de 100 células. Cuando el IMC es menor de 20, bueno, además de asociarse a una disminución en los CD4, obviamente se asocia con mortalidad. Algunos estudios que se han hecho en África reportan que cuando se inicia el tratamiento antirretroviral con un IMC menor del 16.5, aproximadamente el 35% de los pacientes van a presentar defunción dentro de las primeras 12 semanas. De ahí que se correlaciona este índice de masa corporal con un mal pronóstico. Cuando la pérdida de peso es mayor al 10%, se va a incrementar 6 veces el riesgo de mortalidad. Y si obtenemos una pérdida de peso del 66% o bien una pérdida de masa libre de grasa del 54%, nos habla de ser igual a mortalidad. ¿Y qué podemos hacer en estos casos? Desde que vemos a los pacientes que presentan síntomas gastrointestinales que nos indican una insuficiente consumo o mala absorción, se pueden establecer estrategias que son sencillas y se refieren a cambios en los hábitos alimenticios. En el caso de diarrea, bueno, se recomienda evitar todo tipo de grasa, sobre todo en las preparaciones, evitar los alimentos que vayan fritos o capeados. Se sugiere restringir la leche, sobre todo. Aquí algunas veces se piensa igual en restringir el yogurt, pero realmente el yogurt es mejor tolerado gracias a que tiene bacterias que fermentan la lactosa. El uso de cereales integrales, ¿por qué? Porque la fibra también va a promover la peristalsis y va a aumentar la diarrea. Las verduras crudas también se evitan, las frutas que llevan cáscara, las leguminosas, porque además favorecen la distensión intestinal. El café por lo irritante, los jugos porque tienen una alta osmolaridad y eso también favorece la diarrea, así como las bebidas gaseosas.
En su lugar, debemos preferir líquidos que le permitan hidratarse al paciente, pero que no tengan una alta osmolaridad. El agua natural, las bebidas con electrolitos. En cuestiones de fruta, bueno, preferir que sean cocidas, al igual que las verduras. En el caso de galletas o pan, que sean de preferencia no integrales. Pescado, pollo hervido y caldos desgrasados. Como ven, también en el caso de algún complemento se habla de la glutamina. Esta glutamina, cuando se maneja aproximadamente en 30 gramos al día o se maneja en una dosis de 0.3 a 0.7 gramos por kilogramo de peso, el paciente tiene también una buena respuesta en la disminución en la cantidad de evacuaciones que presenta. Y bueno, recientemente se habla del uso de probióticos y prebióticos, aunque hay que tener cuidado en su uso porque en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, un conteo menor de 200 CD4, todavía no hay estudios o pruebas donde se utilicen este tipo de productos. Bueno, en cuanto al mal apetito, es importante recomendarle al paciente que no espera tener un horario establecido para consumir, que tenga alimentos preferidos a la mano y además procure que sus alimentos sean en cantidades pequeñas, pero constantes. Hasta más de 6 veces al día puede ser su consumo. También separar los líquidos de los sólidos al menos una media hora, procurar que primero consuma lo sólido y media hora después el líquido, favorece a que no se llene solamente con el agua y tenga un aporte energético mayor. Y emplear alimentos densamente energéticos, por ejemplo, en el caso de la leche, en cada litro de agua se pueden poner 10 cucharadas de leche o incluso enriquecer la misma leche con unas cucharadas de leche en polvo para hacerla más densamente energética. También se pueden utilizar en esos casos yogurt, pero agregarle fruta, agregarle oleaginosas, sobre todo como del tipo de nueces, cacahuates, que son una buena fuente de energía y de grasas mono y poliinsaturadas. También tener a la mano alimentos ricos en proteína, como son quesos o huevo o pollo, que los tenga troceados para agregárselos a sus caldos, enriquecer algunas salsas con aceites vegetales para procurar un mayor aporte energético y evitar todo aquello que es bajo en calorías, como por ejemplo los caldos, las infusiones, los alimentos light, los refrescos porque tienden a causar distensión, y los alimentos con olores fuertes que también pueden favorecer la presencia de náusea. Okay. En cuanto a medidas higiénicas, bueno, es muy importante averiguar que este paciente no tenga contaminación cruzada, que cuando utiliza un utensilio para cortar, por ejemplo, la carne, ¿no?, utilice una tabla para la carne, una tabla para lo que son vegetales y frutas para que no tenga esa contaminación cruzada, o un solo trapo para la cocina, averiguar dónde realiza sus comidas, evitar que lo haga en lugares inseguros, en la calle, seleccionar bien sus preparaciones, es decir, que las carnes estén siempre bien cocidas, y procurar que los sobrantes de los alimentos sean desechados si ya llevan más, por ejemplo, de 24 horas de haberse sido preparados. Bueno, y en general el manejo nutricio en estos pacientes ha demostrado mejorar su calidad de vida, mejorar y disminuir en cuanto al riesgo cardiovascular y sin necesidad de manejar complementos nutricios. ¿Cuándo debemos utilizar complementos o suplementos nutricios? Una es cuando el paciente ha perdido más del 5% de su peso en 3 meses, y debemos de considerarlos cuando el índice de masa corporal es menor de 18.5. Sobre todo si valoramos su consumo y vemos que ese consumo es insuficiente o hay intolerancia a la vía oral. ¿Qué fórmula se debe utilizar? Realmente se puede utilizar fórmulas estándar. No sé si ustedes cuál sea la que lleguen a manejar como complemento. En algunos casos se habla, por ejemplo,
dietas poliméricas, tipo Ensure, tipo Glucerna. Y también de dietas que son como parte de la inmunonutrición, por ejemplo, que es Immunex, que tiene ciertos beneficios en aquellos pacientes que tienen una pérdida de peso grave y que además presentan alguna comorbilidad, pero sin llegar a sepsis. ¿Cómo vamos a determinar cuánto requiere cada paciente? Bueno, si no contamos con la calorimetría indirecta, que es como el estándar de oro, vamos a pensar que sí incrementa el gasto energético en los pacientes, pero en los asintomáticos únicamente el 10% y en aquellos con alguna comorbilidad del 20 al 30%. Aquí les presento algunas fórmulas que son como las más utilizadas en la población mexicana para determinar cuál es el requerimiento de energía de nuestros pacientes. En los casos de una desnutrición severa solemos empezar con un aporte energético bajo, hasta de 10 kilocalorías por kilogramo, para evitar que se presente síndrome de realimentación. Bueno, en cuanto a proteínas, en las personas que se encuentran asintomáticas se puede manejar de 1.2 a 1.5, incluso si se tiene alguna enfermedad aguda. Pero en los casos que son pacientes críticos, utilizamos de 1.5 hasta 2 gramos por kilogramo de peso. Bueno, en cuanto a las vitaminas y minerales, generalmente se piensa que todos necesitan suplementarse y lo primero que hay que hacer es evaluar cómo está su alimentación, si realmente a través de los alimentos cubren las recomendaciones diarias. ¿Por qué? Porque bueno, hay algunos nutrimentos que se contrarrestan, es decir, si damos hierro, damos zinc y damos calcio, por ejemplo, no vamos a permitir una buena absorción o del hierro o del calcio, por decirlo así, porque estos compiten por su absorción. O bien, en los casos que realmente observamos deficiencias clínicamente, en esos casos sí es recomendable utilizar algún complemento. Además, en deficiencias, como nos dice, específicas, puede requerir de complementos, sobre todo calcio y vitamina D, ya que la desmineralización ósea es muy frecuente en estos pacientes. Bueno, en cuanto a alteraciones metabólicas, se ha observado que aumentan el riesgo cardiovascular en todos los pacientes que son portadores de VIH. El 10% de los pacientes en un estudio de corte que se llevó durante 10 años falleció a causa de alguna enfermedad cardiovascular. En esta tabla observan que los pacientes controles o que no vivían con VIH tenían una prevalencia menor a aquellos pacientes que eran portadores de VIH. Y en cuanto a baja densidad mineral ósea, hay un metaanálisis para 654 pacientes que reportan el 67% de prevalencia de baja densidad mineral ósea. Bueno, y las causas que se relacionan con este aumento de enfermedad cardiovascular en nuestros pacientes, tanto son los estilos de vida como es la dieta y sobre todo la presencia de tabaquismo, reportada hasta entre el 40 o 69% en esta población, o bien los efectos del tratamiento antirretroviral altamente activo, que se relacionan con la presencia de proteínas de fase aguda, como PCR o citocinas inflamatorias como interleucina 6 y la disfunción endotelial, así como la inhibición de GLUT4. A ver, ay, ¿cómo que no? Ya, bueno. Otra de las alteraciones que, bueno, tenían mayor prevalencia con antirretrovirales usados con anterioridad, actualmente no la vemos de forma tan frecuente, pero es importante tomarla en cuenta, que es la lipodistrofia, que son atrofia en cuanto a grasa en las extremidades y en la cara, y un aumento de grasa corporal en región abdominal, en pecho y en la región dorso cervical. ¿Cómo podemos ir valorando esto? Pues desde que tenemos a nuestro paciente de primera vez, hay que tomarle una circunferencia de cintura. Y eso también nos ayuda a ir valorando en el punto en el que exista algún riesgo
Actualmente se considera menor de 90 para el hombre y menor de 80 para las mujeres, recomendado para la población mexicana. Bueno, en cuanto a dislipidemia, obesidad o resistencia a la insulina, pues se han hecho estudios comparando diferentes distribuciones de la dieta. Lo que observamos más en nuestros pacientes pues es la elevación de triglicéridos y la disminución de HDL colesterol. En esos casos, las dietas bajas en hidratos de carbono son las que mejor respuesta han tenido para la disminución de triglicéridos e incrementar el HDL. Bueno, entonces, en nuestros pacientes es importante referirles qué alimentos son los que son más ricos en hidratos de carbono. Las frutas, la leche cuando viene con lactosa, las leguminosas y obviamente el grupo de los cereales. Pero además de esto, lo que observamos con mayor frecuencia es que los hidratos de carbono los consumen a través de lo que beben. Por ejemplo, en refrescos son 8 cucharadas de azúcar por cada latita. Una copa de vino tiene 6 cucharadas, un vaso de jugo, pues hablamos de 5 cucharaditas. Entonces, esto se puede empezar a evitar, además de que las bebidas son altamente energéticas. Por ejemplo, si las comparamos obviamente con agua, hasta la leche entera, que tiene grasa saturada, son 150 calorías que nos está aportando por cada taza, ¿no? Y un jugo, 120 calorías en comparación obviamente al agua, que no aporta calorías. Posteriormente tenemos algunas recomendaciones para establecer un patrón cardioprotector, algo que les ayude a prevenir la enfermedad cardiovascular. En primer lugar, que el paciente pueda identificar cuáles son los ácidos grasos saturados y cuáles son los poliinsaturados o monoinsaturados. En general, comentarles los fritos, las vísceras, la leche entera, las grasas de origen animal, a excepción de las poliinsaturadas que vienen también en el pescado, o las monoinsaturadas que vienen en otros aceites vegetales como son el aguacate, como son las aceitunas, o incluso las oleaginosas, que también son una buena fuente de ácidos grasos y que no van a promover el riesgo cardiovascular. Dentro de las recomendaciones, pues está preferir que se consuma el menos del 7% de grasas saturadas y lo mínimo de grasas trans, del 0 al 1% máximo. Preferir productos lácteos descremados, evitar lo que va con frituras, evitar el uso de la manteca. En cuanto a promover el consumo de monoinsaturados, si nosotros incluimos una cucharadita de nueces o de almendras en la dieta, estamos cubriendo esta recomendación. Al igual, en cuanto a poliinsaturados, si recomendamos el consumo de pescado, 120 gramos a la semana es más o menos un filete como del tamaño, 2 filetes del tamaño de la palma de mi mano. Estamos hablando que está consumiendo lo recomendado de pescado. Y en cuanto a aceites vegetales, consumir una cucharadita de semillas de linaza o una cucharada de aceite vegetal. Para el colesterol, bueno, es importante que se consuma menos de 300 miligramos en pacientes que aún no tienen dislipidemia y en quienes ya tienen dislipidemia, menos de 200 miligramos. Como una recomendación para lograr esto es evitar vísceras, los quesos añejos, la mantequilla o el uso de tocino, por ejemplo. En cuanto a proteínas, bueno, es importante que el paciente incluya proteínas de origen vegetal, que encontramos en las leguminosas, que encontramos en las semillas, o en ocasiones sustituir el uso de soya por alguno de sus guisados. En cuanto a fibra, bueno, es importante que consuman 38 gramos al día en el caso de los hombres y en las mujeres 25 gramos al día. Actualmente se habla incluso de que se suba hasta 45 gramos al día la recomendación para fibra. De ahí que es importante que prefieran los granos enteros, la fruta entera, las leguminosas, que también son una buena fuente de fibra. Y en cuanto a hidratos de carbono que tengan el menor índice glucémico, preferir frutas como la manzana, evitar frutas más tropicales como el melón o la papaya, que tienen un índice glucémico más alto. Otras recomendaciones en general del estilo de vida es en cuanto al ejercicio. No es suficiente con realizar ejercicio aeróbico.
Lo mejor es combinar ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia. Al menos que el ejercicio de resistencia se haga 20 minutos, 3 veces a la semana. Se ha visto que tienen mejor respuesta en las personas que viven con VIH. Bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna